El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, arremetió nuevamente contra el régimen de Venezuela. El funcionario del gobierno de Donald Trump calificó a Nicolás Maduro de dictador, reaccionando así al artículo publicado por el diario The New York Times, en el que se asegura que el venezolano usa las Fuerzas Armadas para retener el poder. En la publicación se señala a Maduro de torturar a los militares para mantenerse en el control del Ejecutivo. Bolton además envía un mensaje al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para que evite ser cómplice de dichas acciones. Padrino López afirmó por su parte este martes que en Venezuela no habrá transición alguna. La represión de Nicolás Maduro no conoce límites. Es un dictador desesperado dispuesto a torturar y abusar de los miembros del ejército venezolano para mantener su control sobre el poder. Debemos responsabilizarlo por su desprecio a las instituciones de Venezuela. Vladimir Padrino, tienes que elegir. Defiende a tus compañeros soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso a manos del dictador Maduro. O bien serás recordado por ser cómplice de estas acciones, traicionando tu juramento constitucional. John Bolton ha estado recientemente en el Reino Unido. Ha sostenido un encuentro con la embajadora del gobierno interino de Venezuela, con Vanessa Neumann, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Es una de nuestras invitadas. Embajadora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, siempre un placer estar contigo, Idania. Gracias por invitarme. Hablemos de la visita de John Bolton, de su encuentro con él. ¿Podemos saber de qué se habló? Sí, claro. Entonces, el embajador Bolton estaba en el Reino Unido para mejorar las relaciones con el nuevo gobierno de Boris Johnson, que es el nuevo primer ministro. Y él se espera que esa relación entre Boris Johnson y Donald Trump y los dos gobiernos va a ser más apegados aún, por dos razones. Porque Gran Bretaña, porque Boris Johnson y Donald Trump personalmente se entienden muy bien, y también Gran Bretaña se sale de la Unión Europea el 31 de octubre, lo cual significa que la relación especial va a ser aún más especial. Entonces, lo que se habló entre él y yo es el cambio del gobierno de Gran Bretaña y cómo va a impactar eso a la política del Reino Unido hacia Venezuela. ¿Cree usted que puede impactar en la relación, en los pronunciamientos, en las acciones que el Reino Unido pueda tomar refiriéndose o en el caso de Venezuela? Bueno, se espera que el Reino Unido tome acciones mucho más fuertes en contra del régimen de Maduro por varias razones. Primero, que Boris Johnson también había denunciado cuando Hugo Chávez en el 2005 regaló gasolina a los autobuses de Londres, a Ken Livingstone, y siempre ha denunciado el chavismo. Entonces él tiene esa estirpe que no tolera el chavismo, no lo acepta, y entonces él siempre tendrá una línea muy dura. También, al salirse de la Unión Europea, Gran Bretaña podrá tomar sanciones mucho más fuertes sin estar atado a los sistemas y los procesos europeos. Gran Bretaña es la mano dura de las sanciones en contra del régimen de Maduro en Europa, pero Europa tiende a frenarlo. Ahora que se desenchufa de Europa, tomará una línea mucho más dura, no solo en las sanciones normales, sino que ya se han declarado que, por ejemplo, van a instaurar un procedimiento de sanciones Magnitsky. Magnitsky son las mega sanciones, que son la bomba nuclear en contra de los rusos, que son por violación de derechos humanos y corrupción. Cuando un corrupto abusa de derechos humanos, se aplica el Magnitsky y esa bomba nuclear. Y eso es lo que Gran Bretaña va a hacer ahora que se sale de Europa el 31 de octubre. Es decir, nosotros pudiéramos ver o esperar sanciones individuales a funcionarios del régimen venezolano, como las que se han dictado, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Suiza. Exactamente, sí, eso es correcto. Incluso yo tengo información que van a salir más sanciones más duras impulsadas por el Reino Unido, incluso con Europa, en octubre. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero aparte de eso, eso será con Europa, pero aparte de eso, habrá más sanciones del Gran Bretaña, y también ellos tomarán un aspecto mucho más duro también
en las ganancias del crimen, van a incautar propiedades y todo ese tipo de cosas que el Reino Unido tiene esta capacidad y al estar aislado de los procedimientos europeos puede tomar una línea mucho más agresiva. Embajadora Neumann, usted ha estado muy activa poniendo sobre la mesa la crisis de Venezuela en el Reino Unido, en que haya una mayor comprensión por parte de los británicos. ¿Cómo perciben la crisis de Venezuela? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan sobre lo que ocurre? Bueno, gracias. Sí, ha sido una labor muy interesante que he llevado desempeñando hace como 4 meses aquí, porque al principio ellos tomaban como una línea muy suave con Cuba. Como ustedes saben, ellos no entienden el peligro de los cubanos, de la inteligencia cubana, y ahora que se les ha hecho entender, hemos presentado, yo tengo un grupo del parlamentario que se trata solamente de temas de Venezuela, aquí en Gran Bretaña, y cada mes hacemos un encuentro hemos hecho la crisis humanitaria, las torturas, el allanamiento de la inmunidad de los diputados, cómo están hundiendo nuestra democracia y torturándonos, y el rol que Cuba y los rusos juegan en eso, y Irán también. Entonces, eso les ha hecho entender el peligro de estos países en Venezuela y en toda la región, en Latinoamérica, porque ellos tienen un punto de vista distinto a los americanos, pero ahora, gracias a mi labor aquí de los últimos 4 meses y todos los eventos y todas las charlas y todos los medios y los encuentros privados con los diputados, ahora están empezando a entender la complejidad de la crisis venezolana y la tragedia regional. Y también sigo resaltando, hago hincapié siempre en que esta crisis es regional y los afecta a ellos, porque ellos tienen muchos países aliados, lo que se llama el Commonwealth, la mancomunidad de países que están todos alrededor de Venezuela, empezando por Guyana y en muchos países del Caribe. Entonces, eso ha cambiado el entendimiento y eso ha funcionado muy bien, yo creo. A veces la percepción de que la crisis de Venezuela solamente es importante para la región, hay quien siente que, bueno, lo es para Estados Unidos, pero que Europa quizás no ha tomado las sanciones correspondientes o no ha sido más beligerante porque Venezuela no es importante. Le pregunto, después de estos meses que usted tiene representando al gobierno interino, ¿la crisis de Venezuela es importante para el Reino Unido? Sí, absolutamente es importante. Es importante por 3 razones. Muchos de esos países, o sea, Holanda, los Países Bajos, es un vecino, porque tienes Aruba, Curazao y Bonaire, son Holanda. Guyana es aliado de muchos países, San Vicente y las Grenadinas, Barbados, Trinidad y Tobago, son todos de la mancomunidad británica. Entonces ellos responden a la reina, ellos son su jefe de Estado, es la reina de Inglaterra para todos estos países. Y en cuanto al narcotráfico, también el segundo aspecto es el narcotráfico. 60 a 70% de la cocaína en las calles de Londres viene a través de Venezuela. Y también, entonces, los británicos están usando las drogas que Venezuela exporta. Y también el tercer tema es el lavado de capitales. El lavado de capitales, Londres es un gran centro financiero del mundo, es uno de los más grandes. La familia Jorge Rodríguez lava su dinero y su hija está estudiando aquí en Londres, en el London School of Economics, y la embajada usurpadora aquí en Londres le responde mucho a Jorge Rodríguez y incluso manejan sus capitales. Y eso estoy resaltando, que eso no puede seguir así. Y además, Europa también tiene el resto del lavado de capitales. Sabemos que muchos de los chavistas están tratando de evitar las sanciones americanas usando euros y tienen propiedad y familias en Europa. Entonces, parte de nuestra labor es que se cancelen las visas, se voten ellos y congelen su dinero. Absolutamente impacta, porque si tu economía está siendo usada para lavar dinero de narcotraficantes y torturadores, tú quedas mal. Incluso se te puede castigar a través de una cosa que se llama el Financial Action Task Force, la GAFI, por sus siglas en español, y eso aumenta la deuda nacional si tu economía está siendo usada. Entonces, hay que resaltar que ellos tienen mucho que perder por permitir
que este régimen narcotraficante criminal esté usando sus economías y causando un éxodo a estos países que todavía están en una comunidad jurídica, legislativa y de gobierno con ellos. Una última pregunta, embajador, y retomando la visita de John Bolton. Su compromiso, el de Bolton, el de los Estados Unidos en relación a Venezuela, ¿sigue siendo firme? ¿Esa fue su percepción quizás de este encuentro con él? Absolutamente. Eso es algo que él me resaltó luego de que yo le pedí que siguiera, por favor, una estrategia de una línea más dura de tratar al régimen de Maduro como el cartel de la droga que lo es. Y hablamos de estrategias porque eso es un mundo que yo entiendo muy bien. Eso es mi pasado de combatir redes criminales. Entonces hablamos de distintas estrategias para eso. Y él me dijo muy claramente, embajadora, eso cuadra exactamente con el pensamiento de nosotros en los Estados Unidos y es exactamente una estrategia que nos interesa mucho y que queremos seguir. Y él me resaltó que no tenga duda que esto se habla a los más altos niveles, que el presidente Trump mismo está involucrado en las decisiones sobre Venezuela y como bien saben, no solo que Bolton está muy metido en el tema, pero además que Elliot Abrams es el representante especial para Venezuela. Él trabaja en Venezuela todo el día y toda la noche. No tiene ninguna otra responsabilidad. No tiene ni Rusia, ni China, ni Irán. Es solamente Venezuela. Y Elliot Abrams y John Bolton, me dijo el señor Bolton, son amigos hace más de 40 años. Entonces, trabajan realmente conjuntamente y también con el presidente y con Mike Pompeo. Él me resaltó que el compromiso en romper el régimen de Maduro, el compromiso de apoyo al presidente legítimo Juan Guaidó sigue a los más altos niveles del gobierno americano y ahora lo van a aprovechar el nuevo gobierno británico para que también sea una prioridad del nuevo gobierno en el Reino Unido. Y él me dijo que cuando llegó el nuevo canciller británico a Washington, él lo habló personalmente de las acciones más duras que tiene que tomar el Reino Unido en contra del régimen de Maduro. Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Venezuela en el Reino Unido. Muchísimas gracias, embajadora, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias a ti, Idania. Siempre un placer. Igualmente para nosotros tenerla.